La sonrisa y ternura de un niño es algo inigualable. Definitivamente cualquier persona en cualquier circunstancia se doblaría con la inocencia infantil. ¿Y qué me dicen cuando en una casa con niños todo es armonía? Pero esta de repente se perturba cuando alguien o algo se manifiesta sin explicación alguna de manera poco ortodoxa. El fenómeno paranormal más documentado del Reino Unido. Y una famosa película de terror se basó en esta historia. Esto es El fantasma de Enfield. Todo empezó en el verano de 1977, cuando inició todo este martirio que duró 18 meses aproximadamente. Pocas personas creen lo que pasamos mis hijas y yo, pero no me importa. Yo sé lo que pasamos y sé que eso es verdad. Hay testigos de todos esos sucesos. Me llamo Peggy Hudson y vivo con mis hijas, Janet y Margaret. Esto me aterra contarlo porque es muy duro para mí ver cómo mis hijas no solamente presenciaron cosas sobrenaturales, sino que fueron partícipes de ellas. Un día entré a la habitación de mis hijas y vi claramente cómo un tocador se movía por la habitación. ¿Sí? ¿Puedes creerlo? No me cabe en la cabeza que un mueble se mueva solo. Simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé 2 veces y la tercera vez no pude moverlo. Esto solo fue el principio, pero no fue lo único. Empecé a escuchar muchos golpes en la casa e inmediatamente llamé a mi vecino Vic, quien vino a ayudarme rápidamente para ver lo que estaba sucediendo en mi casa. Vic te lo puede contar por él mismo. Escuchó 2 golpes mientras entraba por la puerta principal. Hizo un recorrido por toda la casa y no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, por lo que se puso a pensar que en qué podía ayudarme o de qué manera podíamos investigar de qué se trataba todo esto. Y no había de otra más que llamar a la policía. Caroline Hibbs fue la primer policía que llegó a mi casa para ver qué estaba pasando. Dio un recorrido por la casa y llegó a la habitación de mis hijas. Imagínense la escena. Un policía viendo a una silla deslizarse sola por la habitación. Parecía como de película. Vio cómo levitaba más o menos 1,5 metros del suelo y después se deslizó por la habitación 1 o 2 metros aproximadamente antes de que se detuviera. Eran incesantes los eventos que pasaban en mi casa y ni yo, ni mi vecino, ni la policía sabíamos qué hacer. Juntos ideamos hablarle a la prensa para que fueran testigos de los sucesos que estaban pasando en mi casa. Y un periodista que no recuerdo bien su nombre. Se llama Graham Morris, de un periódico que se llamaba Daily Mirror. Llegó a investigar el caso. Fue de hecho el que me sugirió que teníamos que llevarnos a las niñas de aquel lugar, de la habitación donde se encontraban. Y una a una se las iban a ir llevando de la habitación cuando, escúchame bien lo que te voy a decir, por increíble que parezca, cosas sencillamente empezaron a levitar por la habitación y a volar solas. Al reportero le pegó en el ojo una de esas piezas de Lego del juego de armar piezas y analizó que ese tipo de cosas eran claramente un fenómeno que se daba principalmente cuando estaban mis hijas en la habitación.
Graham se movió de la habitación tratando de comprender qué estaba pasando, qué estaba sucediendo frente a sus ojos. Y bueno, caminó hacia una esquina de la habitación para cerciorarse que ningún truco o alguien más estaba moviendo las cosas. Y vio que todo era verdad. Nadie estaba moviendo los objetos. Pero, por cierto, antes de que las niñas las sacáramos de la habitación dormidas, Graham no sabía que lo que iba a presenciar en ese momento cambiaría el concepto de su vida. Graham vio y fotografió cómo mi hija Janet, de 11 años, levitaba en una posición boca abajo, volando por la habitación. Como te podrás dar cuenta, este fenómeno nos rebasó a todos. Estábamos exhaustos, sorprendidos y muy asustados. Por la difusión del fenómeno se enteró muchísima gente, entre ellos la Sociedad para la Investigación Psíquica, y se interesaron en investigar el fenómeno. Maurice Grosse se encargó de hacer las investigaciones y también le tocó ver moverse cosas como canicas, puertas, y creo que lo más traumante que experimentó fue sentir cómo descendía la temperatura drásticamente sin motivo alguno. Maurice fue uno de los primeros que confrontó a la entidad que se estaba manifestando en mi casa y directamente le preguntó si ese espíritu estaba jugando con él, y la respuesta fue inmediata. El fantasma le arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a su cara. Ya éramos muchas personas involucradas en el caso. ¿Cómo no creer que existen estos seres que se manifiestan de un plano a otro? La BBC se enteró del caso y fue una periodista que se llamaba Rosalind Morris la que fue a hacernos varias visitas para corroborar el caso. Un día estuvo en vela toda la noche junto con el investigador psíquico Maurice Grosse. Pues todo iba tranquilo en la noche cuando de repente se escuchó un sonido. Escucharon un ruido estrepitoso en la habitación de las niñas y se dieron cuenta que el ruido había sido una silla que había sido arrojada al otro lado de la habitación. El hijo de Maurice Grosse, que se llamaba Richard, era abogado y como tal ayudó a interrogar al espíritu. Qué curioso, ¿no? Interrogarlo. Pues sí, interrogó a aquel fantasma que nos traía en jaque a todos. Y llegó a tal grado de que ese espíritu ya respondía por medio de golpes a las preguntas de Richard. Algo que nos tenía totalmente asombrados. Estábamos teniendo comunicación con un fantasma. Y fue cuando vino uno de los eventos más terroríficos que pasamos en la casa de Enfield. Resulta que mi hija Janet empezó a hablar con una voz ronca y masculina. Algo que un niño jamás podría hacer en conversaciones prolongadas o sin que le caigas en la mentira o en el juego de un niño. Janet dijo que la voz le provenía de la parte posterior de su cuello y aquella entidad entonces empezó a hablar. Me llamo Bill Wilkins y fallecí a los 72 años. Richard le preguntó si recordaba cómo murió. Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla en la esquina de la planta baja. En el interrogatorio, Richard le preguntó por qué Janet o alguien más no lo podía ver. Soy invisible porque soy un FANTASMA fantasma. Tiempo después investigamos acerca de Bill Wilkins
y contactamos a su hijo. Resulta que efectivamente Bill Wilkins murió exactamente como nos había dicho por medio de mi hija Janet, por una hemorragia. Se quedó dormido y murió en una silla en la esquina de la planta baja. Duramos mucho tiempo aterrados. Vivíamos en un estado horrible, entre asustados, desesperados, cansados, y todo siguió empeorando a medida que pasó el tiempo. Mis hijas les pueden decir cómo fue vivir con esto durante 3 largos años. Janet hasta en peligro de muerte estuvo cuando un día no solamente levitaba, sino que se introducía aquel fantasma en ella y hubo ocasiones en que la cortina se le enredaba al cuello queriéndola asfixiar. Por lo importante y escalofriante del caso, hicieron películas y documentales acerca de nuestras vidas y de lo que pasó en mi casa. Y en 1979, repentinamente todo paró. No volvimos a tener ninguna manifestación acerca de ese fenómeno ni de ese fantasma. La película El Conjuro 2 se basó en esta historia y este caso fue avalado e investigado por los famosos investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren. Comparte este video y suscríbete a Mr. Losman. Nos vemos en el siguiente programa con alguna otra historia oscura.